Muy bien, aquí estamos en Buenos Aires, capital de la República Argentina, amigos, casi mediodía de un nuevo lindo día primaveral, promediando también el mes de octubre, uno de los mejores meses, siempre digo, octubre y noviembre para vivir o para estar en Buenos Aires. Vamos a hablar con el amigo Javier Correa, director de ADOC, para reportar un poquitito la campaña. Dentro de muy poquito, 2 semanas, ¿no? Dentro de 2 domingos, votamos aquí en Argentina en lo que los norteamericanos, tan influidos que estamos por con Trump y compañía, llaman las elecciones de medio término, en las legislativas, que serán, digamos, bueno, un poco un reflejo del humor social sobre la gestión del presidente Javier Milei. Don Javier Correa, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, buena aclaración en tu introducción porque habría que ver si el presidente de los Estados Unidos, Ujú. probablemente nuestro nuevo tutor, sabe que son las de medio término o no. O si, digamos, si queda claro eso en nuestro querido país tutor de Norteamérica, ¿no? Lo he hablado en on y en off. Yo creo que el que está en la letra chica, el que sabe eso, el que tiene claro, más allá de la manipulación que meta, por ejemplo, decir, no, que Milei tiene mucha popularidad, le va a ir muy bien en las elecciones, algo de lo que el presidente, no sé, ya me lo podrá decir, no sé si es estrategia o no, anoche se mostró muy cauto en la entrevista del colega Feynman, es Bessent. Yo creo que el que sabe todo, más allá de la letra chica, de lo económico, del salvataje que yo, es Bessent, y Trump, bueno, te da el lujo, está bien, es el presidente, sobrevuela, y por eso mezcla. Lógico. Creo que hasta hizo una mención no explícita de que Milei lleva 4 años gobernando, o sea, Sí, los progresos en los últimos 4 años, lo que es sí, sí, interesante, más allá de la humorada, como para sí, hacer más amigable la realidad, es interesante ver ese proceso político y comunicacional de un gobierno que incluso cuando va en búsqueda de buenas noticias se vuelve con la necesidad de dar explicaciones. Y eso desde el punto de vista de la política, de la comunicación, es bastante incómodo. Uno sí. siempre dice, en la vida en general, excepto que seas profesor, pero en la vida en general y en la política, si estás explicando es porque estás perdiendo. Estás perdiendo el marco comunicacional, estás perdiendo la agenda, estás yendo por atrás en la explicación de algo que se interpretó mal o que tenés una comunicación o un marco dominante que no te beneficia. Es muy impresionante ver cómo estamos en un gobierno que se siente que es permanentemente empujado, inclusive en el día positivo de la buena noticia, visto del mundo del Sí. oficialismo, tiene que salir a no solamente explicar lo que acaba de pasar, sino pedir que los demás, en este caso Estados Unidos, también expliquen y validen lo que ellos quieren decir, ¿no? Todo esto que vos decís fue muy paradigmático en el encuentro del martes, porque rápidamente, a ver si, no sé exactamente respeto el orden, pero salió de su cuenta ya oficial de Twitter, Caputito, Santiago Caputo, a aclarar que se refería al 2027, no al 2025. Lo mismo Patricia Bullrich, lo mismo el ministro Caputo. Creo que la entrevista de Milei tuvo que ver también con eso, esa medio forzada, medio apura. Feynman se la dio para que lo dijo ayer, no, no, hasta que yo sea presidente, Trump nos banca, nos banca, nos banca. Digo, la necesidad. Ahora, y vos decís, hasta tener la necesidad de pedirle, en este caso a Donald, que aclare, pero Donald oscureció más, ¿no? Con ese tuit esa tarde de martes diciendo, no, no, yo me referí claramente a la legislativa, lo cual Milei sigue mintiendo. Si bien yo, por otro lado, comentario quizás no tan al margen, no creo que el gobierno es uno de los escenarios posibles, no el más probable quizás, pero posible de que pierda las elecciones, no lo va a abandonar por completo, ¿no? Que dice, bueno, cerró el candado, chao, ahora arreglate y si te cae el gobierno, se te cae, ¿no? No creo que sea tan así, pero digo, el respaldo fuerte va a ser si te va bien en las elecciones, ¿no? Sí, vos sabés que en este análisis permanente, yo coincido con todo lo que vos planteás y lo No tenés por veo. qué, no tenés por qué, pero desde No, es ya. que coincido con todo lo que es el planteo, pero fíjate que hay una cosa de la cual quienes estamos muy inmersos en la comunicación, en la política, en todo lo que está Sí, ocurriendo, nos vamos olvidando, que es la variable, lo digo en genérico, que en cualquier escuela en cualquier universidad te retan, la variable gente, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? Entonces, uno, los mercados, Estados Unidos, la macro en general, responde y tenemos todo este dilema. Vos pensás que la narrativa del gobierno hoy está inmersa en rescate político, que es llamativo, lo tocó Pañi el lunes y me parece que ahí puso un puntapié sobre qué está pasando acá. El rescate político, el rescate económico, las internas y los casos de corrupción. Las internas tienen que ver con lo que vos planteas de Santiago Caputo, que parece aceptar el desafío de poner un poco más la cara en respecto de lo que hace con el gobierno y termina definiendo en ese tuit que vos mencionás
es el primero que dice, che, esta tiene que ser la interpretación que nosotros Eh, tomemos como válida, ¿no? Y poniendo el 2027 ahí. Ahora, volviendo un poco al eje de mi respuesta es, fíjate la narrativa del gobierno, toda incómoda, llegando a un proceso electoral, cuando y no puede una narrativa ganar, que es la de la inflación y la caída de la pobreza, que si yo fuese gobierno oficialista, bueno, tendría que hacer mucho trabajo y mostraría mucho esa parte, aunque puede ser muy discutible, de hecho lo es, pero está inmersa en la otra narrativa. Entonces a mí me parece que acá se deja de analizar que es cuánto puede apoyarte Estados Unidos, por más que sea Estados Unidos, a un gobierno que empieza a perder el contacto y la conexión con la gran parte del electorado. Si vos te acercás tan rápidamente a tu núcleo duro, que estimamos todos o muchos en un 30%, pero del otro lado, con esa intensidad que te caracterizó, generás mucha intensidad en contra de un 70%, ¿cuánto te puede ayudar el mundo planetario? Entonces, me parece que acá cuando las cosas ocurren en la opinión pública reales, como por ejemplo un proceso electoral, es muy difícil. Y eso me parece que los mercados también leen. Si vos te peleás en el Congreso, tenés caída en la opinión pública, tenés caída de salario, tenés aumento de la inflación, porque está bien que vamos a decir que bajó, pero también es verdad que hace 5 meses está subiendo de a poquito. Tenés caída de salario y pérdida de empleo, bueno, ¿cuánto te puede ayudar? ¿Cuánto puede funcionar eso? es que está Y ni claro hablar como, de las agendas Garraham, eh, universidad y sí. Y discapacidad, está ¿no? claro, creo yo, que hay como dos narrativas y lo que marcás es muy interesante. Si uno tomara, más allá de los que siguen al gobierno, apoyan en lo mediático, pareciera que el respaldo y el gobierno, bueno, tira y qué sé yo. Y esto en realidad lo que hace es evitarle el acabose, la explosión o el estallido financiero, pero de ahí, digo, los éxitos, como decimos, con Estados Unidos, ¿cuánto le llegan al ciudadano de pie y cuánto se ve esto reflejado en los medios? Esto que uno del lugar de periodista o comunicador sí hace, que es coaligar. Bueno, evitaron el estallido, evitaron la catombe financiera, los mercados y demás. Esto es bueno para los mercados, es cortoplacista, es humor de los mercados, pero la gente, ¿cuánto de esto le llega a la gente? Digamos, ¿no? Ayer lo decía aquí con nosotros Hernán Neira. No creo que ni nada de este rescate después termine llegándole. Sí, le ayudará al gobierno políticamente, financieramente. No creo que nada de esto reditúe en algo mejor para nosotros, la gente de a pie, en el corto por lo menos, ¿no? Que es algo que Mirá, no se está, Fernando, es interesante lo que marcás porque no se está como recalcando en lo mediático, no está el respaldo, el apoyo, la tapa acá, allá, pero digo, como que no se coaliga, no se articula con cuánto de esto el ciudadano a pie, perdón, ya te dejo, y cuánto recelo, que es algo que también quiero hablar, hay encuestas que siempre circulan, que no sé, somos de los países más antinorteamericanos del continente, por ejemplo. No digo lo que pareciera que bueno, che, te subiste al carro del poderoso, el más fuerte del mundo, sin duda. ¿Cuánto de esto genera también recelo? Más allá de que también habla de tu necesidad urgente de que te apoyen porque estás débil. Digo, está buenísimo tener un tío rico. Ahora, si lo necesitas cada dos por tres, o si lo estás necesitando y necesitando, es porque algo estás haciendo mal, ¿no? bueno, Todo- mirá, quiero poner un asterisco, lo guardamos acá y después lo retomamos, no me quiero Dale. olvidar, que es un atributo muy, muy reconocido en Milei por gran parte del electorado, que es su liderazgo, en comparación con Alberto Fernández. Viste que las sociedades se cansan de algo o votan en contra de algo y buscan características contrarias, opuestas. Entonces, a la falta de liderazgo de Alberto, bueno, le cae un liderazgo muy marcado y muy intenso como el de Milei. Lo dejo a Está un bien, perdón, costadito. pero fue un periodo eh, muy especial porque estaba Cristina detrás. Yo compararía ahí quizás, digo, está bien lo que decís, pero digo, compararía más en todo caso y por derecha con el liderazgo de Macri, porque el de Alberto, digo, está bien, es el último, es el reflejo. Pero estaba la figura de Cristina Fernández, que lo había puesto a dedo. Yo creo que fue una falta de liderazgo particular. ¿Qué pasa respecto de a eso Macri voy. para ese tipo de votante, no? No, no, ahora lo podemos tocar al tema de Macri, pero me refería a, es más, lo toco ahora y después te voy al tema de lo Dale, dale, dale. mediático y me Dale. parece interesante lo de Feynman y la entrevista de ayer. Pero yendo al liderazgo, que es algo valorado en Milei, que fue muy valorado, que tiene que ver con, vos fíjate las dos posturas que está viendo el electorado y que hay que ver cómo repercute y yo en este momento no lo tengo claro. Un Milei que va con la motosierra, que va en contra de lo políticamente correcto, que Total. vos te guste o no, tiene convicciones muy claras Sí, sí. de quiénes son los, digamos, estoy hablando discursivamente, quiénes son los Ujú. culpables de la calamidad argentina, de cómo hay que resolverlo, que no tiene problemas en cortar con motosierra lo que haya que cortar para solucionar ese liderazgo que va a Estados Unidos y lo ves timorato, sonriendo, incómodo
en los Estados Unidos y no sabiendo qué se entrega y saliendo a explicar la explicación de la explicación de la reunión, ¿no? Entonces, esa pérdida que vos decís, bueno, mira, está bastante estudiado y bastante chequeado a lo largo de los años que Argentina es uno de los países con menos simpatía por Estados Unidos en toda Latinoamérica. Eso está Sí, chequeado, digamos, y sí, es una característica latinoamericana, pero Argentina lo tiene muy marcado. Bueno, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa con el electorado? Y me parece que está subanalizado la idea de, bueno, yo tengo muy particular. No sé si son 20.000 millones, son 40.000, ¿no? Estamos en la rula. No sé si se está cortando, me estás escuchando, ¿me seguís? sí, Pues no, a mí no, me te escucho, pareció uno breve, pero te escucho, no, ahora igual retomamos, ¿no? Siempre te escuché, pero ahí hubo como un, pero dale, dale, seguí, seguí, seguí. bien. En esa idea de, bueno, no son 20, bueno, vamos a ver si compramos bonos, vamos a ver si es con un tuit alcanza, no alcanzó con el tuit, no alcanzó con la intervención en el mercado argentino, además seguramente serán 20.000 millones y ayer o antes de ayer eran 40.000. Entonces, vos fíjate que, entonces, en todo esto que no parece nunca alcanzar está la sociedad argentina, como te decía recién, con aumento pequeño de la inflación, pero bastante caída de salario y con pérdida de desocupación. Bueno, es difícil, esa variable no está analizada y es bastante potente, sobre todo cuando estamos en un proceso electoral. Volviendo al tema que vos planteabas que tiene que ver con esto, es si vos mirás, pensalo no en la gente, sino en el sistema mediático. ¿Cuántos fanáticos libertarios conocidos, mediáticos, empiezan a plantear quejas en on, ¿no? Vos ves el streaming de Alejandro Fantino, en donde en un momento, y lo digo término descriptivo, en un momento dice, che, esto por acá no camina. Eso tiene que ver con un reflejo de, inclusive simpatizando con un espacio político, te cuesta no argumentar porque vos lo que no podés perder es tu credibilidad. Vos ves la entrevista ayer de Eduardo Feynman con el presidente, es una entrevista picante. Sí, Y si analizás la audiencia que vio esa entrevista, no es una audiencia cuca que quiere que le vaya mal al presidente. Es una audiencia no cuca que le interesa mucho más que le vaya bien al presidente. sí. Esa audiencia vio cuestionamientos claros, muy claros sobre lo que está haciendo el presidente y vio las respuestas del presidente. Vos acá estás viendo muchos indicadores de descontento dentro del espacio que antes apoyaba al presidente y estamos yendo a una elección en donde el presidente habla de las cosas que no quiere hablar, porque toda la agenda del presidente es incómoda, completa y muy profunda, ¿no? Sí, fue muy gracioso que le decía, bueno, que no es la primera vez con Esper, bueno, ya está, ¿qué quiere que haga? O sea, como deje, no quiero hablar más del tema, que faltó que le dijera me quiero ir, ¿no? A lo Bueno, ex lo ministro de acusó de Economía. marxista. Le dijo, ¿pero por qué pensás de forma marxista? Feynman se le No, yo no la plantó vi y le toda, la dijo, verdad que yo ya estoy curado del bueno, pasto, en no un la vi toda. momento le hace Le un dijo planteo marxista Feynman Feynman, ah, no, esta no la vi. Ah, sí, y el presidente le dice, bueno, pero me estás haciendo un planteo muy marxista. Y Feynman, muy serio, le dice, ¿vos me estás acusando a mí de marxista? No, es un chiste. Ese presidente de la motosierra, del poder, de hoy para adelante, reculando en todos lados, ¿no? sí, 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 sí. Sí, ser bastante increíble. Ustedes bueno, y respecto al libre, eso me parece interesante, porque vos decís, respecto a Alberto, siempre, ¿no? Argentina viene, no sé, de la fiesta de Menem, vinimos al aburrido de la Rúa, dice que soy aburrido, no manejo Ferrari, ahora venimos de un poder bifronte, de alguien que puso a dedo, que no se iba a pelear, pero se terminó peleando, más allá de quien tuviera razón, Cristina Alberto, un tipo que era un operador, que era un político de fuste, también por eso lo puso Cristina, para tratar de poder manejarlo, después no le rindió. Pero digo, y respecto al liderazgo de Macri, porque sigamos un poco en el centro derecha o en la derecha, digo, porque comparado con Alberto, ya te digo, salimos de uno sale de blanco en la Argentina, lamentablemente, y se pasa al otro extremo, pero digo, ¿qué tipo de liderazgo respecto al de Macri? ¿Crees que el de Macri tampoco fue un atributo reconocido el del liderazgo como si se reconoce a Milei, sea para un lado o para el otro, con una ideología con otra? ¿Me decís el Macri presidente o el Macri Sí, el actual? Macri presidente, no, el Macri presidente, el Macri presidente. No, el Macri presidente me parece que está dentro de los que podemos catalogar los periodistas, los presidentes decisionistas, ¿no? Digamos, él evidentemente ejerció un liderazgo en su espacio político. Acordate que es el presidente de una coalición que une la coalición cívica, que une Sí, el sí. PRO y que une el radicalismo, y donde nunca estuvo en cuestionamiento ese liderazgo. Y fue un presidente decisionista. Lo que sí creo que quedó marcado, por eso yo hacía hincapié es que
como mismo Cristina decía, es el presidente el que tiene la lapicera y donde el sistema político le demandaba a Alberto es ejecutar la lapicera, que hasta incluso para muchos significaba peleate con Cristina estando en el gobierno. Eso le hizo mucho daño al país y al peronismo en particular, ¿no? A mí a veces me da mucha gracia cuando me dicen, bueno, viste que hay un planteo que es el peronismo no los deja gobernar, ¿no? Cuando vos Sí, ves y analizás los datos, eso es fácilmente refutable porque los datos legislativos demuestran que no es solamente el peronismo, sino ya es todo el sistema político, lo cual habla de la mala praxis política de este gobierno. pero esa es la muletilla inventada por Milei. No, porque antes de las elecciones los Cuca vieron que no, ayer lo volvió a repetir, nos iba tan bien que empezaron a boicotearnos, Bueno, no solo por lo electoral, créeme sino que, porque por el endeudamiento, perdóname, el riesgo país estaba bajando, ya estábamos a punto de tomar deuda voluntaria con un riesgo país de 400, 500, y en realidad el problema fue de ellos, con los gobernadores, con los que hoy en parte de Provincias Unidas y demás, que eso sí se pasaron a votar bueno, junto con, sin ser aliado con el kirchnerismo. Digo, el problema fue lo del medio, lo del centro sí, en materia legislativa, no el kirchnerismo siempre votó igual, más de algún acelere mayor o menor, digamos. Créeme que como tanto discurso político es un discurso político que es falaz, pero Mm. entra. O sea, Entra. hay un Bueno, lugar en la comunidad oficialista que ese es el discurso que repite en un focus group, en la calle, en un asado y demás. Mucha gente plantea eso sin el dato. Pero déjame decirte pero esto. perdón, pero entra solo en ese grupo, porque el problema es que entre, digo, a ver, en los viejos meados, por ser muy grosero, en el votante blando, en el PRO, el que no fue a votar en Provincia de Buenos Aires, en el ex Juntos por el Cambio. O sea, ese 30 lo tiene, como decía Trump, puede matar mi ley en el medio del obelisco a 10 personas que lo va a votar igual. El tema es en lo que necesita, el otro Bueno, 10, 15, 20, eh, 30 es voto blando, ¿no? afuera, el Ese cree voto blando y un ese corrimiento de falaz. eso. Vos sabés muy bien que todos necesitamos encontrar argumentos para justificar una posición que tenemos previa. Entonces, si vos me preguntás, ¿entra en otro electorado fuera del 30? Bueno, cada vez menos. O sea, ese Bueno, argumento empieza a ser bueno, sí, pero se equivoca. El peronismo no me gusta, pero Milei se equivoca. Bueno, o empiezan con que cada vez es mucho más marcado, pero antes el kirchnerismo, pero antes Alberto, pero antes Cristina porque tu único argumento para defender, le pasaba a los albertistas siendo Alberto presidente, era Apero Macri, ¿te acordás que el Apero Macri era algo que utilizaban los macristas para decir, sí, no sí, tenés argumentos más que echarme la culpa a mí? Bueno, ahora eso se invirtió. Déjame decirte algo que creo dale, del dale. peronismo. El peronismo es mucho más responsable de la llegada de Milei que del estado actual de Milei. Entonces, en términos de lo que realmente ocurre en la Argentina, ocurre un presente muy vinculado a la mala praxis y a un gobierno que es empujado por otros. Ha delegado la política, ha delegado en la opinión pública. El caso Expert es un caso muy claro de la tercerización de las decisiones. Yo no voy a cambiar nada hasta que me obliguen a cambiar. Bueno, te obligaron a cambiar de una manera muy negativa. Vos sabías que tenía problemas en 2019, sabías que tenía problemas en 2021, lo definiste como candidato sabiendo esta información que la tenía todo el mundo, inclusive lo Sí, aceptó Patricia Bullrich, y lo sostuviste después que el escándalo crecía hasta que no aguantó más. Todo eso no fue una decisión tuya, fue una decisión tomada por otros, igual que la política en el Congreso, que la empezaron a tomar los gobernadores y así empezó a recibir las palizas el gobierno, igual que la economía, que le decían juntá reservas que necesitas garantizar certidumbre, no junto y el mercado le fue marcando la cancha hasta que tuvo que ir a pedir el rescate. O sea, un gobierno que ha delegado todo, la política, la economía, la micro, y ha delegado hasta las cuestiones morales a ver cómo se resuelven. Bueno, esto es el resultado de este gobierno y no del peronismo. Sí, el peronismo creo que debería ser una autocrítica. No hace falta que la haga delante de todo el mundo, me parece poco recomendable, pero sí una autocrítica real de está bastante claro qué es lo que se falló entre el 2019 y el 2023. Me parece que está bastante claro, digamos. sí, sí. Un espacio que se juntó para ganar porque había una oportunidad y no tenían ni definido si había que retirar los subsidios o no de las tarifas. No tenían ni claro eso como un mismo sistema político. Bueno, creo que eso explica muchísimo de lo que estamos viviendo hoy también, ¿no? Sí. Vos decís, acá tomé nota, tercerización de las decisiones en el sentido de que se los impone la realidad, por lo que, por ejemplo, el caso Esper, digamos, o sea, que vos no Claro. decidís de motus propio, no, bueno, sí, voy a retirarlo porque, sino que se te impone tanto, creció tanto la bola que no te viste la necesidad de correrlo. Por ejemplo, en el caso de Esper, por poner un caso. El Congreso y los gobernadores determinan más las decisiones políticas de la Argentina que el presidente de la Nación. Hoy esa es la foto.
Mm. Los mercados y la volatilidad, la incertidumbre definen más la política económica que el propio gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que salir corriendo a pedir ayuda a Estados Unidos. En este momento Estados Unidos está tomando más decisiones sobre la política económica que el propio gobierno. Sí, Vos tenés claro. ahora al gobierno de los Estados Unidos y al FMI interviniendo en la política económica de la Argentina. Y Sí, no lo total. digo con un patriotismo banal No, no, de, no, no, uy, que pues es un esto dato de es, la realidad. digamos, Pero digamos, perdóname, llegamos al punto que intervengan en el mercado de cambio, ya ni siquiera no estoy comprando bonos de la deuda argentina. Intervienen, valen, venden 200 palos verdes y compran pesos. O pero sea, además, digo, además lo que la sociedad no entiende y no tiene por qué entender es el riesgo que tiene de el día de mañana reviento esos pesos y me voy al dólar. Entonces, aparte. decidido por un tipo que está en Estados Unidos en una oficina cerca del Salón Oval y vos no tenés nada para hacer. Entonces, el- por eso te digo, no es el patriotismo banal, es No, no. realmente estamos eligiendo un camino en el cual un tipo que no fue votado por los argentinos y lo puede hacer sin ningún tipo de costo, porque después puede ir a comer a un restaurante y que nadie le plantee nada, puede tomar las decisiones respecto de la vida de los argentinos. Bueno, pero Entonces, ¿cuánto permea? O sea, dejémoslo el núcleo duro, el 30 que reitero, mi ley no lo va a hacer y nunca lo haría, mata 10 adelante el obelisco, 10 personas, lo votan igual. ¿Qué vos decís cada vez permea menos? Digo, o ¿qué pasa con ese grupo? La derecha también tiene como un amor por Miami, por Estados Unidos, digo, no es medio país o 40% del país. ¿Qué pasa con todas estas cosas? Ese grupo, ese votante blando que no votó paradigmáticamente en Provincia de Buenos Aires, ve estas cosas, es un poco crítico de esto. O bueno, yo nada, creo, estamos mal, que apoyen, mejor que Trump esté del lado nuestro, y Miller haya conseguido aliado y vamos para adelante. yo creo que el contexto en todos los aspectos, económico, político y hasta moral, por los temas de corrupción, es demasiado grande, demasiado evidente y llamativo para que aquel votante blando, harto, como dice el sociólogo Pablo Semán, exhausto, cansado de los fracasos, no lo vea. Es decir, probablemente sea un público, el votante blando por característica puede ser un público menos informado, menos metido en el mundo de la política. Pero estamos en un proceso electoral donde en la Argentina se habla mucho de esto y todos los episodios de Milei están siendo muy visibles y todos están siendo muy incómodos. Entonces, un votante que por ahí no es sofisticado porque no tiene por qué serlo, que es, no está tan informado, no tiene por qué conocer el mundo financiero, ni las condiciones económicas, ni las condiciones políticas, lo que ve es algo incómodo para el gobierno y en el medio ve que su salario no le alcanza, que tiene problemas para ir al colegio los hijos, que tiene la vida normal, siempre conflictuada, donde las cosas no funcionan, ¿no? Entonces, y no sé, tiene problema con la tarjeta de crédito y no le atienden el teléfono y lo vuelven loco y le meten un consumo que no funcionaba y Sí. en el medio prende la tele y ve problemas con el presidente, con Trump y la discusión política. Ese votante está exhausto, es un poco plantear la vida real de la gente que ve lo que pasa con el presidente. Yo creo que por eso te decía que se acerca muy claramente al núcleo duro, que es un 30% que no es el mismo que lo votó en 2023 en las generales, sino que es un votante un poco más antiperonista, más prestado de aquel PRO, del votante del 23 de aquel PRO, por eso a Patricia Bullrich le va mejor que al resto, pero que tampoco se va a poner la camiseta y se va a inmolar por este proceso político que no compró desde el inicio. Y el votante exhausto y cansado y enojado que votó en toda la esfera ideológica a Milei en 2023 es el que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires claramente fue el que no fue a votar. Hay que ver si ese comportamiento se refleja Sí, ahora, sí, pero total. creo que el presidente se acerca a un núcleo duro de manera bastante peligrosa, sobre todo por la intensidad de la oposición, del núcleo opositor que es muy grande y es muy intenso. Ahora, ¿te acordás que en charlas de hace meses hablamos de que hoy gobernás casi con el núcleo duro? El tema era si te alcanza, si no te alcanza, que yo te decía, yo veo, sí, te fortaleces, pero de ahí tendrías que ir a buscar al voto blando, al medio o asegurar también el voto blando. Sin embargo, bueno, hay un tema de impopularidad, se ha reducido y como decís, el presidente se acerca a quedar casi reducido ese peligroso núcleo duro, ¿no? Me acuerdo perfecto la charla y lo que Sí, dijimos fue lo siguiente. dale. Vos podés gobernar hoy un país con el 30%, la Argentina, siempre y cuando Mm, el 70% no se coordine y no ejerza liderazgo. sí, sí. Entonces, vos ahora lo que tenés es primero una capacidad de coordinarse en contra. Y eso Mm, lo ves claramente en el Congreso de la Nación. O sea, en los últimos 3 meses el gobierno perdió el 80% de las votaciones.
Mm, Decime quién define la política económica, la política en la Argentina si no es el Congreso de la Nación y en sí. contra del gobierno. Entonces, lo que dijimos aquella vez es, podés gobernar siempre y cuando no se coordinen, se están coordinando, después lo que falta es la oferta electoral con un liderazgo que sea mayor de ese 30 y que en un balotaje posible, que digamos, hoy te diría en la foto de hoy, claramente la Argentina va a ir a un balotaje en 2027, por supuesto puede cambiar, pero digamos, hoy claramente iría a un balotaje porque hay dispersión electoral. En ese balotaje tenés que ver a quién odia más la gente, quién detesta más. No, en general en Una Argentina, en encuesta. general se vota anti y hoy la foto de hoy la gana eventualmente un Kicillof candidato, le gana Bueno, el anti Milei y el emergente es Kicillof, bueno, o no sé, tal lo que fuera otra cosa, pero Bueno, hoy el antimileísmo va a crecer y está creciendo, en parte producto de esa intensidad y esa agresividad, sin resultados económicos, porque con resultados económicos, mira, vos tenés que ver, la otra vez estuve estudiando y analizando es qué pasa con las derechas, ¿no? Y con estos liderazgos disruptivos. ujú, Bueno, si vos lográs sostener tu promesa, podés terminar como en El Salvador, en donde tiene 80% de imagen positiva, habiendo delegado libertades individuales ujú. en pos de un resultado según esa promesa que había establecido Bukele. Sí, O podés ser el primer Trump o Bolsonaro. Trump en 2021, una encuesta del Pew Research, que es una encuestadora mundial muy, muy conocida y muy prestigiosa, detectaba que el 65% de los estadounidenses estaban podridos y cansados de tanta conflictividad política. sí. 2021 Trump. Entonces, ¿la Argentina dónde está? Bueno, a mí me suena que está más por ahí, más por el caso de Estados Unidos Mm. inicial, que no quiere decir que desaparece la derecha, lo que quiere decir es que se complica el sistema político, el sistema de gobernanza del presidente Milei. ¿Qué pasó respecto a ver, me interesaba Bolsonaro que referís así, que un poco también te dejaste, ¿por qué perdió Bolsonaro entre comillas? Vaya a perder por poco y hacer una relativamente buena elección. Bueno, Bolsonaro básicamente, como todo presidente que le tocó vivir la pandemia, paga ese costo, ¿no? Vos Mm, pensás que tenés en la Argentina un proceso muy distinto de la gestión de la pandemia al de Brasil sí, y los total. dos presidentes perdieron. Sí. Bolsonaro incluso pierde mejor, siendo que los datos indican, esto no es en defensa de Alberto, sino en defensa de los datos, Ujú. indican que el contexto de la pandemia a Brasil le fue bastante peor, el manejo de la pandemia, de Bueno, las el presidente muertes. negaba la pandemia, Bolsonaro, y demás, negaba el coronavirus y demás, ¿te acordás? No se quiere vacunar y Bueno, por demás. eso, y el Sí, sí, contexto de los datos, de muertes, sí, sí, enfermedades sí, sí, y la falta de control sobre el sistema sí, público de salud se desmadró en Brasil, mucho menos en la Argentina. ah, sí, Y pierde, me parece, como contexto de casi todos los gobiernos de la pandemia, de ahí en adelante, mm, los gobiernos que empiezan a perder elecciones son los gobiernos oficialistas, digamos, sí, y no los gobiernos opositores como solía pasar antes de la pandemia, que era, bueno, lo que llamábamos en comunicación política, y los politólogos, la cancha inclinada, digamos, los oficialismos tienen muchas más posibilidades, más herramientas para sí, sostener el poder que sí. los desafiantes. Bueno, eso se explica un poco el caso de Bolsonaro. Una de las críticas fuertes también que se puede hacer a Milei es que, bueno, ya lo vimos, ¿no? Empezó con la anticasta, anticorrupción, las banderas van cayendo, digo, se agarra de Santilli, quiero quizá para cerrar y la provincia de Buenos Aires, se agarra de los Bullrich, de los de Santilli, se agarra como del PRO, o sea, él es lo nuevo, lo que rompió estructura, pero termina teniendo en todos los distritos, casi los más importantes del país, a candidatos no dejan de ser del PRO, con lo fallido que fue Spert. Pregunto en este sentido, ¿cuánto se ve de eso? Como tanto lío, rompiste tanto el sistema, pero terminaste con candidatos que eran del PRO, Bueno, reitero, en el Milei, caso más de Milei en base a Santilli. eso, a eso- Ya termino, ya termino. ¿Cómo ves la campaña de Santilli? ¿Cómo ves esta novedad de si está en la boleta, que todavía está por decidirse, pero aparentemente estaría en la boleta para votar al Colorado, votar marcado, votar pelado, pero y también diciendo en el spot de Santilli, diciendo hay una persona que bajó su candidatura? ¿Cómo ves todo ese manejo de crisis o sea, la figura de Santilli es todo el PRO y el manejo de la crisis de comunicacional de la no boleta, digamos? Bueno, varias cosas. El gobierno perdió la frescura que perdió Mm, notoriamente el PRO en 2021, ¿no? El PRO en 2021 se muestra como un partido ya viejo, con las peleas internas, con la idea de nos repartimos el gobierno porque es obvio que ganamos nosotros con el fracaso de Alberto. mm, Pareciera hoy que la Libertad Avanza está en ese proceso, ¿no? De haber perdido la mm, frescura de lo novedoso. Y fíjate que no solamente Bullrich y Santilli,
si vos lo sumás a Petri, el 50% del electorado de toda la Argentina va a estar representado por ex dirigentes de Juntos por el Cambio. Entonces, Y sumemos la alianza, por ejemplo, en distrito importante como Entre Ríos, que van de la mano de Frigerio, sí, claro, en bueno, Chaco, Mendoza sí, Chaco con los radicales. Bueno, Chaco es un distrito más chico, pero digo, sobre todo Entre Ríos, que no te lo soy más grande, o sea, tenés, ¿cuánto propio tenés? ¿Qué tienen candidato propio en Córdoba y en Santa Fe? No, no mucho más, digamos. Y en Córdoba tiene muchísima posibilidad de perder y no lograr lo que Y en debería Santa Fe lograr un también. espacio Sí, antiperonista que gobierna la sí, sí, Argentina. sí, 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 sí. Y además otra cosa también que al margen, tanto Entre Ríos como Chaco como Mendoza, si ganan, ¿quién gana? ¿El gobernador o el gobierno? No, el Entonces, gobernador. bueno, está claro que es el gobernador, entonces también hay una cosa ahí medio de maquillaje que el día 27 de octubre se va a querer vender de una manera, pero en realidad es muy distinta desde otra. Con respecto primero este punto, ¿no? De esa pérdida de frescura muy notoria, no Ujú, solamente porque es una opinión mía, que es lo menos relevante, sino porque aparece ya marcado en la opinión pública, ¿no? mm. Nosotros hicimos un análisis en la consultora donde buscamos la palabra casta en la conversación digital y vemos que el uso de la palabra casta ha caído notablemente en el último año y medio. ¿Por qué? Y ya no tiene la positividad que tenía antes en el uso gubernamental. ¿Por qué? Porque ahora la palabra casta se lo usa el espacio opositor para pegarle al gobierno. Es decir, todo aquello que vos decías que era casta, ahora vos sos la casta. Entonces vuelve aquella promesa que también se rompe. Y respecto del spot, bueno, dos cosas al respecto. Sí, Una, desde el punto de vista comunicacional. Bueno, es desafiante para un consultor en comunicación política la situación de Santilli y total, ver cómo resolvés eso, ¿no? Digamos, total, total. me gustaría sentir que si yo fuese consultor en comunicación política, yo hubiese tomado las decisiones o hubiese opinado de una manera tal de que no llegara a esa situación. Porque la idea del consultor político es analizar muchas cantidades de variables para Ujú. poder predecir o saber cuáles son las adversidades que puedes enfrentar. Bueno, no tengo ninguna duda, no conozco, no tengo ninguna duda que más de uno habrá dicho, Expert no puede ser candidato y No, bueno, no, fue lo llegando. presionaron a Milei, lo puso Milei, y de hecho esa tercerización de la que vos hablás, de la imposición de la realidad y la baja de la candidatura expert llegó tarde, digamos, ¿no? Porque también tenés todos estos problemas ahora que la gente también no está en el día a día, pero si se puede analizar, dice, pero esto es tan tarde ahora que el candidato que va, que no viene, que es Karen Reichardt, y las boletas lo hubieras bajado cuando empezó todo este maremoto y no tenía ninguna de estas complicaciones. Digo, no está Doña Rosa, como diría Neustadt, en el día a día, pero si se lo pone a pensar o alguno que ve, evalúa también esto, ¿no? Digo, lo hubiera bajado cuando empezó la ola de algo que, como vos decís, viene de viejo, te lo reflotaron. Cuando empezó la ola lo hubieras corrido y todo sería un poco más ordenado, no más prolijo. Claro, claro. Bueno, ahora, dado que ya llegaste a esa situación, Mm, bueno, tenés que hacer un spot y es evidente, tampoco lo sé, pero me imagino que, bueno, vos tenés ahí un desafío que es explicarle al votante tuyo que tiene que marcar sí, al pelado, sí, digamos. sí, sí, Entonces, sí, sí. bueno, acá hay dos cosas para mí que son interesantes. Desde el punto de vista de la comunicación, estás entre opciones muy Mm, subóptimas sí. y probablemente estás eligiendo una que La habría que menos analizar mala, sí, más la en menos detalle, mala, digo, sí, pero sí, yo lo sí. miro y digo, y no sé cuál sería la alternativa. Ok, ok. Sí, Desde el sí. punto de vista dirigencial, que me parece tiene que ver con esta degradación total de la política, si yo fuese Santilli, y yo te digo, haz el spot, pero no me expongas a mí a que quede en el archivo ese spot para toda mi vida política, en donde yo estoy pidiendo que voten por expert. Sí, 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 Entonces, sí. ahí me parece, lo más raro no es el spot, lo más raro es Mm, quién lo protagoniza y cuánta exposición acepta Santilli como dirigente político al protagonizar ese spot que va a quedar. Ya está, eso está. mm. Y en 2 años te lo van a tirar por la cabeza, y en 3 años Sí, también, en 4 años también, y bueno, y quedó. Por ahí el día de mañana es una mancha más, lo que sea. Pero me llamó mucho la atención que mm, una persona con la experiencia sí, política de él se haya aceptado protagonizar ese spot. mm, mm. ¿Es buen candidato o no es buen candidato Santilli para la provincia de Buenos Aires? Bueno, habría que definir muy técnicamente qué es ser buen candidato o A mal ver, candidato. Yo creo que, dadas las circunstancias, es un candidato aceptable para un espacio político que gobierna la Argentina y hiper complicado. Santilli, candidato encabezando la provincia de Buenos Aires, es una sintomatología más del fracaso político de la Libertad Avanza, del fracaso en su construcción política.
lo que dijimos recién, que el 50% de los argentinos tenga que optar para acompañar a la Libertad Avanza por un espacio político al que la Libertad Avanza le ganó, y es más, hasta que la Libertad Avanza le ganó y se deglutió políticamente, habla muy mal de los dos. Primero de Juntos por el Cambio, del PRO, de Macri, de haber entregado las banderas evidentemente demasiado rápido, y segundo del otro, que le gana a un rival al que después le tiene que pedir ayuda. O sea Sí, que, o sí, sea, vos lo mirás de cualquiera de los dos aspectos y sí, sí, decís, sí, esto no pudo haber sido una elección real ni la primera opción de ninguno de los dos espacios políticos. Se tuvieron que conformar con lo que hay. Bueno, sí, y ahí hay algo para ver de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? bien. Javier Correa, muchísimas gracias como siempre, director de ADOC, por tu participación aquí en nuestro canal de YouTube Abordaje, en nuestro streaming y también seguramente después replicando en Construcción Plural Radio. Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer, Fer. Un abrazo Abrazo grande. grande. Chau, Bien, chau. allí pasaba, gracias. Allí pasaba Javier Correa, casi al límite del tiempo. Nos extendimos para analizar un poco la campaña política con el director de ADOC. Bye, bye, amigos, la seguimos.